Pero vamos a hablar de este estudio, de esta encuesta a nivel nacional, con el integrante de la consultora de Subán Córdoba y Asociados. Está aquí con nosotros en línea Ignacio Muruaga. Ignacio, ¿cómo estás? Alejandro Costanzo te saluda. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, gracias a vos por atendernos. Bueno, contanos, a ver, en las distintas preguntas que le hicieron a la gente, subyace en que está en parte el discurso de Milei avalado y apoyado por las respuestas. Es así, ¿no? Sí, yo diría que hay quizás aspectos o dimensiones del discurso de Milei que efectivamente tienen algún nivel de consenso social que son innegables, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con el ajuste del gasto público, sí. Digamos, todo lo que tiene que ver esencialmente con la cuestión fiscal, la cuestión impositiva, sí. Eso es lo que de alguna forma tiene una penetración considerable en la opinión pública. Pero bueno, de esa misma forma, por eso incluso de este último estudio nosotros lo titulamos Contradicciones Argentinas, porque así como tenés esas dimensiones que tienen ese nivel de consenso, después tenés algunas otras donde el consenso parece irse hacia el otro lado, como tiene que ver, por ejemplo, cuando le preguntás a los argentinos si hay que aumentar el gasto en educación o hay que aumentar el gasto en ciencia y tecnología. Y ahí te dicen que sí. Y ahí te dicen que claro, sí, claro. Claro. Entonces ahí es donde aparece evidente la contradicción entre yo quiero bajar el gasto público, pero también quiero aumentarlo en estas áreas. Sí. Por ejemplo, la dolarización también, ¿no? No le gusta a los argentinos la dolarización. No, la dolarización no. Igual hay si no me equivoco, casi un 20% o un poco más de un 20% que la apoya, que yo creo que es un dato porque eso hasta hace un par de años no era tan, digamos, no era tanto a esos niveles. Pero sí, en principio la propuesta de la dolarización no genera el mismo nivel de consenso que cuando Milei o las figuras más relacionadas al liberalismo hablan de ajuste fiscal o de baja de los impuestos o ajuste del Estado. Bueno, la baja de impuestos sí, creen muchos que hay que bajar impuestos. Sí. Es prácticamente la que tiene más consenso. Esta es una encuesta que nosotros la terminamos a fines de marzo y la empezamos a divulgar en mayo. Sí. Efectivamente, entre marzo y abril, Juntos por el Cambio bajó en su intención como espacio político casi unos 10 puntos. 10 puntos, es increíble esto, 10 puntos. ¿Y eso hay una transferencia directa de esos 10 puntos? ¿Ustedes pueden observar a dónde fueron? Sí, digamos, no en su totalidad, pero en un porcentaje mayoritario, el que deja de votar por Juntos por el Cambio va hacia Javier Milei. Sí, es claramente, digamos, la pecera en la que está pescando Javier Milei es en el votante de Juntos por el Cambio. Ignacio, ¿cuál es la demanda, la mayor preocupación de la gente hoy en la República Argentina? En un momento, recordamos, ¿no? Hacíamos encuesta hace un tiempo atrás, era la pandemia, el temor, ¿no? Sí. Hoy. No, y sin duda son los asuntos económicos, sobre todo lo que tiene que ver con la inflación, la caída del salario. Esas dos cuestiones son las que atraviesan transversalmente básicas, claro, las expectativas de la gente. Sí, totalmente. Y que es lo que alimenta también la negatividad que tiene la gestión del gobierno. ¿Ustedes creen que, en política todo es posible, ¿no? Pero digo, ¿ustedes creen que Alberto Fernández, a pesar de esta imagen de 70% de desaprobación, podría revertir de alguna manera la tendencia y lograr una buena performance en el 2023? A mí me parece que también es una cuestión que hay que terminar de estudiar. Digo, porque lo que nosotros vemos hoy esencialmente es que se empieza a configurar un escenario de tercios, ¿no? Para la elección del año que viene, tercios, mirá. Claro, sí, donde tenés el votante, digamos, frente de todo, Juntos por el Cambio, y un nuevo tercio que es el voto más liberal libertario de Javier Milei. Yo creo que hay que ver cómo se termina configurando la matemática, sobre todo de ese escenario, porque digo, si vos tenés un voto opositor demasiado dividido y de repente tenés una situación macroeconómica no tan mala como la que tenemos actualmente, vamos para decirlo en términos
levemente positivos. optimistas. Sí. Claro, y yo te diría que ese es un escenario que tiende a mejorar las posibilidades electorales del Frente de Todos, sobre todo porque no hay que olvidarse que en Argentina las elecciones presidenciales, las de primera vuelta sobre todo, se ganan con 40 puntos y más de 10 puntos de diferencia con el segundo. Entonces, si vos tenés un escenario de tercios donde el voto opositor está dividido en dos partes iguales, y bueno, ahí tenés que terminar de ver cuál es la matemática. La última, Ignacio, ¿crees que la figura de Milei, el espacio de Milei, con este nivel de apoyo hasta ahora, un 20% aproximadamente, según el estudio de ustedes, pueda llegar a la presidencia, pueda llegar a un lugar concreto de acción, o simplemente se queda ahí, se queda en ese crecimiento y después puede desaparecer? Yo creo que de mínima es una posibilidad que ya no es descartable, ¿no? O sea, hace 6 meses o hace un año, si vos me hacías esa pregunta, la respuesta era no, la verdad. No lo vemos. Ahora casi imposible. Hoy te diría, la verdad no es para descartar. Digo, ellos sin duda entraron, sobre todo desde inicios de este año, en un proceso de crecimiento que viene siendo exponencial. Sí. ¿No? Nosotros lo venimos midiendo desde principios de año, digamos, vienen creciendo exponencialmente durante todos estos últimos meses. Hay que ver qué es lo que pasa, digamos, si en estos meses encuentran un techo y ya se estabilizan ahí, o por el contrario o siguen creciendo, un nivel de desgaste y empiezan a decrecer, o si siguen creciendo, exactamente. Con lo cual hay que ver. Yo lo que sí te diría es que me parece que es innegable que desde que ellos están teniendo este crecimiento han empezado a ocupar también un lugar en la agenda pública y en el ordenamiento de la agenda pública que es indiscutible. O sea, evidentemente está toda la política discutiendo sobre los ejes que ellos proponen, y eso también potencia ese crecimiento. Sí, habrá que ver también en el momento, ¿no?, que haya que votar, porque viste que suele pasar eso de que sí, me gusta lo que dice todo, pero cuando alguien va a decidir el voto dice sí, pero no lo veo para gobernar, y cambia su voto, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, eso es un factor también, sobre todo tomando en cuenta que estamos a más de un año es mucho tiempo de la elección presidencial. La mayor parte de la gente no está pensando en esto, entonces hay que tener también esa cautela.